Compartimos. Allá. Bien. Entonces, estamos aquí. Bien. Entonces, ok, ya habíamos definido los tipos de las funciones más importantes. No las funciones más importantes, sino las funciones en las que aparecen con bastante frecuencia, que justifica el estudio particular de ellas. Racional, cuadrática, cúbica, polinomial, la función raíz, la función valor absoluto, la función definida por tramos, por ramas. Vamos a ocupar bastante esa. Y lo que vamos a hacer es operatoria. Primero operatoria y después vemos un poco de algunas propiedades que tienen las funciones. Bien, entonces, ¿cuál es la idea de la operatoria? Es crear funciones a partir de funciones. Eso es todo el cuento. Y la operatoria que vamos a considerar consta de 4, en realidad 3, formas de crear funciones a partir de funciones. Si tú tienes dos funciones, f y g, y ambas tienen el mismo dominio, tú puedes crear con esas dos, con dos fórmulas tú puedes crear una tercera fórmula. ¿De qué manera? Como se indica acá, como se está indicando con bastante precisión acá, que es, si usted tiene dos fórmulas, lo que puede hacer con las fórmulas puede sumarlas o restarlas. Ahí, la suma o la resta, obtiene una nueva fórmula que se va a denotar de la manera que uno espera, función suma o resta, las puede multiplicar y las puede dividir o formar la fracción. Lo que hay que tener presente es cuál va a ser el dominio de estas nuevas fórmulas. Y el dominio, regla de escalar, suma, multiplicación. Bueno, si tú multiplicas en particular por un escalar, te queda como caso particular de la regla del producto, es la primera, ¿no? Hay que tener presente que los dominios, en el primer caso, como f y g tienen el dominio común, entonces la suma y la multiplicación tienen el mismo dominio. La suma y la multiplicación tienen el mismo dominio, entonces, como tienen el mismo dominio, la suma y el producto tienen el mismo dominio porque f y g lo tienen. En el caso del cociente hay que quitar los valores donde se hace 0. Vamos a definir esto que son los 0. Los valores donde se hace 0 los quitas para darle sentido a la fórmula que es la fracción. Ese es el detalle que hay que tener presente. Eso es cuando las funciones están definidas en un mismo dominio. O sea, estamos sacando de un mismo conjunto los números con que evaluamos las funciones. Pero ¿qué pasa en general si f y g tienen dominios distintos? Si f y g tienen dominios distintos, entonces para darle sentido a la suma, tú tienes que trabajar con su dominio de la suma o diferencia de funciones, que es el mismo dominio del producto, es la parte común. Es el dominio de f intersectado con el dominio de g. Esa es la parte común. Y en el caso del cociente, a este conjunto, a la parte común le tenemos que quitar, se le debe quitar en los conjuntos los puntos donde el denominador se anula. O sea, le tenemos que quitar todos los x en el dominio de g, donde g de x es 0. Tenemos que quitar ahí, ese conjunto. Entonces la primera operación es más o menos razonable, porque esto está inspirado en lo que puedes hacer con dos números. Si tienes dos números reales, los sumas, los multiplicas y los divides. Entonces es natural. Pero en la siguiente operación genera una fórmula, no tenemos el equivalente en números reales, es propiamente de funciones, que se llama, literalmente es meter una fórmula dentro de otra. Eso se llama la composición.
Aquí hay que tener cuidado solamente con el lenguaje solamente, ¿ah? Cuando nos estamos refiriendo. El lenguaje que vamos a adoptar es el lenguaje que están dados las notas acá, que sería el lenguaje oficial de la coordinación, que sería que si tengo fórmulas F y G, definidas como se están indicando acá, es decir, el conjunto A, una fórmula que va, chiquemos acá, tenemos una fórmula que va del conjunto A al conjunto B, y otra fórmula que toma el conjunto B o elemento del conjunto B al conjunto C. Aquí está la función F. F lleva, transforma y G transforma. Ahí. Está puesto al revés. De acuerdo con ese, al revés. G, una función. F, una función. Entonces podemos construir una fórmula que lleve los elementos de A a C directamente. De alguna manera vais paseando por B, usando B como trampolín. Y eso se llama la composición. Aquí hay que tener presente el lenguaje. Se dice F compuesta con G. Se lee en este sentido se está leyendo. Estamos leyendo de izquierda a derecha en este caso. Para esta presentación es F compuesta con G. Se anota de la manera así. Se lee F compuesta con G. Este símbolo es un circulito, ¿sí? Circulito, se lee F compuesta con G y se define de esta manera. Esta es la manera como uno la define. Vamos a marcarla aquí. Vamos a recordar en realidad lo que estás haciendo. Y la manera es sugerente, porque tú tienes la función que es la composición de F con G, F compuesta con G, ¿sí? La observación dice que hay que ajustar algunas cosas, pero lo que dice literalmente es esto. Tú tienes una fórmula de variable X acá. Y tienes por otro lado una fórmula de variable G. Entonces lo que dice que esta función lo que va a hacer es a un número real, X, le va a asociar, va a hacer el siguiente cálculo, va a evaluarlo en G, y este número, ese número que está ahí, evaluarlo por F. F está siendo evaluado en un número, que es este número. Y el resultado va a estar en C. O sea, el número que está en A aparece en C. ¿Mm? Si hay que genérico, entonces esta evaluación sobre ese genérico. Entonces, literalmente lo que uno está haciendo es, perdona que me extienda, es meter esta fórmula dentro de la fórmula. Eso es lo que está haciendo, ¿no? Para generar una nueva fórmula, que es la que se está indicando. Entonces, a diferencia de los procesos anteriores, a diferencia de la suma o el producto, este proceso no es reversible, o sea, no es conmutable. Es importante qué fórmula dentro de quién. Por eso que es importante tener presente cómo se lee. Aquí se está leyendo F compuesta con G. Es decir, la fórmula de G dentro de la fórmula de F, en ese orden. ¿Ya? Entonces, cuando A, B y C son tales que todo A, aquí uno puede, dice, si A es el dominio de la función, ¿correcto? Y A cae todo adentro del conjunto B, cae todo A dentro de B, ahí está, digamos, el recorrido de A es este conjunto. Si el dominio de la función F es todo B, entonces puedes componer, sin problema. ¿Mm? Pero en general puede ocurrir algunos detalles, y esa es la parte interesante, podríamos tener, podría ocurrir esto, no me quiero extender tanto, pero con dibujos se debería poder entender. Si esto es G y esto es F, en el contexto más general, es decir, conjunto de salida, conjunto de salida, conjunto de llegada, es decir, si el dominio de la función G es esta parte, por ejemplo, una parte de A, ¿sí? Ese es el dominio de F, dominio de G, y el recorrido de G es
una parte de B, aquí está el recorrido de G. Y nosotros sabemos que el dominio de F no es todo B, o no necesariamente contiene el recorrido, es decir, puede ser una parte ahí. ¿Mm? Suponte que el recorrido, que el dominio de G sea esto, el dominio de F sea esto. Este es el dominio de F. Entonces la composición va a tener sentido para valores para aquella parte del dominio de G cuya imagen quede justo ahí. Porque son esos pedazos los que lleva. Fíjate que hay partes del recorrido de G que no están en el dominio de F, así que hay números que nunca van a ser llevados por F. Un número de por acá, que es imagen de alguien por G, no es llevado por F, porque solamente F lleva lo que está en gris. Entonces uno podría pedir, relajar un poco y pedir al menos que el recorrido de G esté contenido en el dominio de F. Si uno pide eso, podría componer. Con esta suposición, uno mantiene todo el dominio de G, completo. Pero eso no tendría por qué ocurrir. ¿Eh? El recorrido de G está contenido. Si uno pide esto, puede componer. Aquí hay una sutileza que uno después los problemas dice, pero tiene que tener sentido tal cosa. Si uno pide esta condición, si se pide esto, entonces esto va a implicar, si esto es cierto, entonces el dominio de la compuesta contiene, no contiene, es posible que sea este. Lo voy a colocar, no es implica, entonces es probable, porque no necesariamente es verdad, es probable. Puede ser. Es posible que... Ya, todo va a depender de alguna restricción. Podría ocurrir eso. Ya, entonces esa sería la mejor condición para preservar lo que más se pueda. ¿Ya? Entonces la composición no puede pedir, sino que si tiene esto, está bastante bien. Si no, tendría que ser bastante más restricciones. Y esta condición a su vez impone una restricción en el dominio. ¿Sí? El dominio de la composición podría ser una parte del dominio de G. ¿Ya? Bueno, veamos los ejemplos. Para hacer la parte de operatoria, en la primera parte dice, bueno, si tiene fórmulas, súmelas, réstelas, divídelas, multiplíquelas y vea qué pasa. Toma en cuenta qué es lo que está pasando. Entonces aquí lo que vamos a hacer es respetar. Mira, tenemos la siguiente función, f, g y h. F, g y h. Queremos sumar. Y la pregunta es, ¿dónde vas a sumar? ¿Dónde vas a multiplicar? ¿Dónde vas a dividir? Eso es la parte que tenemos que tener presente. Entonces, el dominio de f es, le quito el -1, al dominio de g es quitar 0, y el dominio de h es para qué valores de x 1 menos x mayor o igual que 0, cuando el x es a lo más menos 1. Listo. Entonces, si tomo la fórmula de f y tomo la fórmula de g y la sumo, llego a esta expresión, y esta expresión tiene sentido cuando x está en la parte común del dominio de f y g. Entonces, naturalmente, si el dominio de f es a los reales le quitas un número, que es el 1, que es el -1, ahí está, le quitamos ese número, todo lo demás sirve, y en el dominio de g estás quitando 0, por lo tanto la parte común es todo esto, ¿no?
le quitaste estos dos números. Cuando quitas esos dos números, te tienes en la parte común, y ahí tiene sentido la fórmula. Miremos la fórmula, ahí está. Y ese mismo dominio va a servir para el producto. Pero aquí empiezan las cosas interesantes que uno acostumbra a medir cuando hace evaluaciones. Cuando pregunta, ¿es cierto tal cosa? El dominio, el producto en este conjunto es esta. Esa es la fórmula de la función producto, que es igual a esta fórmula. Pero si nosotros miramos esta fórmula tiene el dominio de esta fórmula en sí es distinto del anterior. Ese es el comentario que viene a continuación. Entonces mira, T de X, que es la fórmula que está encerrada en rojo, tiene por dominio este conjunto, que no es el conjunto, que no es el dominio del producto. Por lo tanto, son dos funciones distintas. O sea, la igualdad, tú tienes derecho a escribir f por g es igual a x más 4 partido por x más 1, teniendo previamente que eso va a valer acá. Lo que pasa es que cuando uno ve la fórmula final, no se explica por qué el valor x igual 0 no lo puedo colocar. En la fórmula final no hay ninguna restricción con 0. Puedo evaluar x igual 0. Ah, pues si puede evaluar x igual 0 es porque está mirando la fórmula en sí. Es esta. Y esa fórmula tiene ese dominio. Lo que ocurre es que la igualdad, esta igualdad, se produce cuando el x no es 0, porque está simplificando por x. ¿Okay? Entonces, ¿cuál sería la moraleja de esta parte? Cuando queremos hacer el álgebra de funciones, lo primero que tenemos que hacer es hallar el dominio, y una vez que encuentras el dominio, haces la operación y después haces la simplificación. Si haces la simplificación primero y después encuentras el dominio, podría llegar a cometer un error. Es decir, si yo multiplico estas dos fracciones e inconscientemente cancelo por x, estoy ya asumiendo que el x no es 0 en esta igualdad. Si miro la fórmula resultante, esa fórmula tiene este dominio, que no es el dominio del producto, que es este. Así que la recomendación sería determinar el dominio respectivo de la suma, producto, cociente, y una vez que hacen determinado el dominio, a la fórmula resultante, si quieres hacer una simplificación, no lo puedes. Esa sería la recomendación. Entonces, el detalle es que eso ocurre generalmente con los productos o cocientes. Vamos a volver a revisitar eso, ¿no? El dominio del producto es los reales menos esos dos números. La función producto se puede expresar como el producto o como esta última. ¿No? Es el mismo ejemplo que aparece cuando uno considera esta función. Mira, lo estoy extendiendo. Sea f de x igual x cuadrado menos 1 partido por x menos 1. Dice, ¿cuál es el dominio de esta función? Dice, el dominio de la función f es a los reales le quito el 1. Entonces uno dice, para x en su dominio, o sea, para x distinto de 1, f de x se puede escribir así. F de x es esta función. Porque esta expresión es igual a esa, cuando el x es distinto de 1. Y por lo tanto la gráfica de la función es la recta. Es la recta donde no estamos considerando el número 1. Es la recta sin ese número. El dominio de la función es esta. Ahora, si uno mira el dominio de esta función, x más 1,
Su dominio es todo R. Si uno mira esta fórmula y uno dice, bueno, en esa fórmula, ¿por qué quito menos el 1? No hay ningún problema, claro, son funciones distintas. Son fórmulas, dos funciones son iguales cuando tienen la misma fórmula y se aplican en el mismo lugar. Y aquí se están aplicando en lugares distintos. El dominio de esa función es esta y el dominio de f es esta. Así que esas son funciones distintas. Porque a pesar de que tienen la misma fórmula, fallan donde se están aplicando. Eso es lo que está pasando. ¿Okay? Bueno, ¿qué podemos decir respecto a la composición? Bueno, aquí vamos a empezar a jugar con la composición. Vamos a componer de la manera que se está indicando. ¿Cuánto vale la composición de G con H? ¿Quién es G y quién es H? G es esta función, acá, y H es esta otra, marquémosla. Estoy componiendo. Estamos, dice, ¿cuánto vale G compuesta con H? Bueno, es G evaluado en H. Lo que indica la fórmula es que la fórmula de G la podemos escribir así también. 1 más 1 más, ¿cuánto era? 4 sobre X. También se puede escribir de esta manera. ¿Okay? Por lo tanto, dice G evaluado en H de X. Entonces lo que hay que hacer simplemente es donde aparezca X, cambiarlo por H de X. O sea, por eso. ¿Cuál es el dominio de la composición? Este importa. Fíjate que acá ocurre que el recorrido de H está contenido en el dominio de G. El dominio de G son todos los reales excepto el 0. Y el recorrido de H son todos los reales mayores o iguales que 0. ¿Mm? Está contenido, por lo tanto, se preserva el dominio de H. ¿Ya? Todos los elementos de H sirven. Bueno, si nosotros componemos H compuesto con F, ahora es H evaluado en F, es la raíz de 1 menos X. Estamos reemplazando X por F de X, y F de X será X sobre X más 1, así que nos queda así. ¿Cuál es el dominio de esta función? Es este intervalo. ¿Por qué? X está en el dominio de esta función, ¿sí? X está en el dominio de F, y F de X está en el dominio de G, en el dominio de H. O sea, X tiene que ser distinto ¿de cuánto? De menos 1, dominio de F, y X sobre X más 1 tiene que estar en el dominio de H, o sea, tiene que ser menor que 1, ¿no? Eso es lo que tiene que ocurrir acá. Este número tiene que ser menor que 1. Equivalentemente, 1 menos X partido por X más 1 tiene que ser mayor que 0. Lo cual es equivalente a la expresión que aparece ahí, ¿no? Que 1 sobre X más 1 tiene que ser mayor que 0. Y nosotros sabemos que esto es cierto cuando, sabiendo que el numerador es positivo, siempre cuando X más 1 tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, el X tiene que ser mayor que menos 1. O
sea, x tiene que estar en este intervalo. Menos 1 más infinito. De ahí entonces obtenemos el recorrido. Así que el dominio, perdón, de la función, de la composición es este justamente el que parece. Ahí está. Ese es el dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de la composición ahora? La composición de f con g. ¿Cuál es el dominio de la composición de f con g? Es, veamos acá, x está en el dominio de la composición, siempre y cuando x está en el dominio de g y su imagen, g de x está en el dominio de f. Eso significa que x tiene que ser distinto de 0 y 1 más 1 partido por x tiene que ser distinto de menos 1, ¿no? De 1, ¿no? ¿De cuánto? ¿Cuánto era el dominio de f? El dominio de f era menos 1. ¿Ok? Para que g de x, que la imagen tiene que ser menos 1. Por lo tanto, tiene que ser distinto. Luego, uno sobre 1 más, lo que hacemos es encontrar dónde se produce la falla y la quitamos, ¿no? En menos 1, esto es equivalente a decir que 1 sobre x es igual a menos 2, y por lo tanto, el x tiene que ser igual a menos 1 medio. Menos 1 medio. Así, el dominio de la composición es, a los reales le quitamos 0, 0 de acá, y el otro número que quitamos es menos 1 medio. Ahí está. Es el número que estamos quitando. Aquí tengo que corregir de nuevo. Menos 1 medio. Menos 1 medio. ¿Ya? Estamos acá, de nuevo. 1 más 1 que tiene que ser menos 1, entonces es menos 1 medio. Entonces, en tal caso, luego, encontremos la función. ¿Cuánto vale la fórmula? La composición en x sería igual f evaluado en g de x la función f era x partido por x más 1. G de x partido por g de x más 1. Podríamos escribirlo así. Ahí. O sea, esto es igual a 1 más 1 sobre x partido por 1 más 1 sobre x más 1, ¿no? ¿Sí? Más 1. Ya hacemos el álgebra. 1 más x más 1. Esto sería igual a x más 1 sobre x partido por x. Y esto está partido por 2x más 1 partido por x. Ya, que esto se puede escribir igual a esta expresión. X más 1
dividido por 2x más 1. La composición entonces es igual, eso para todo x en el dominio. Nos queda así la composición. Fíjate que la fórmula última tiene sentido cuando x es 0, pero la igualdad de la izquierda no. ¿Okay? Este es x. Ahí. Ese es el dominio de la función. Entonces aquí se hace el comentario que le hice está bien, pero aquí faltó colocar menos un medio acá, este es menos un medio. Pero es que era 4, estamos tonteando. Es 4 acá. Voy a corregir el tiro, ¿no? 4 aquí, G no es 1, es 4, ¿no? G era con 4, 4, 4, 4, en menos 2. Todavía lo que escribí ahí, en menos 2. Perdón, menos 2 ahí. Entonces no puede ser menos 2. Correcto lo que escribí. Esto es menos 2. No puede ser menos 2, es 4. 4. Entonces acá nos queda x más 4, 2x más 4. Por lo tanto, x más 4, 2x más 4. Ese es el dominio de la función. Entonces el dominio de la composición son todos los reales excepto el, ¿está bien eso? El menos 2 y el 0. Y cuando x está en ese conjunto, la fórmula se puede reescribir así. Ese es el detalle que hay que tener presente. Y esta fórmula, tu número de la fórmula no obtiene el dominio de la función, porque la fórmula, el dominio es más grande, ¿sí? Así que lo que hay que hacer es obtener nuevamente el dominio de la composición y luego hacer todas las simplificaciones en ese orden para no perder puntos. Ese es el dominio que entonces estamos considerando. Esa función tiene ese dominio. Entonces la composición actúa de esa manera. Por supuesto, nota, por supuesto, la composición no tiene, no vamos a hacer lo que igual, estas funciones en general son distintas. El orden en cual uno hace el orden en el cual uno actúa es importante. La composición es muy relevante. ¿Quién va dentro de aquí? Voy a anotar algunas propiedades. Ya vamos a anotar algunas propiedades de la composición. Se cumple, nota 1. Ahora que me estoy acordando, 2. Típicas preguntas de prueba. Donde tenga sentido. ¿Ok? Esta es una típica pregunta de prueba. Probar o verificar si esta igualdad es verdad. ¿Tiene sentido asociar? Cuando F, G y H cuando tengan sentido todas las composiciones, ¿esa igualdad es cierto? Sí. No puede probar eso. La composición no es conmutativa, pero es asociativa. La composición de funciones es asociativa. ¿Ya? Eso es verdad. Se puede probar eso. No es difícil demostrarlo. Entonces uno puede chequearlo. Una buena pregunta sería chequear eso que está ahí. Eso no se cumple, pero esa propiedad sí. Bien, entonces aquí tenemos ya la parte de operatoria. Tenemos el dominio, el recorrido, las funciones, algunas funciones interesantes, función definida por partes, y después cómo con dos fórmulas crear una tercera, con el álgebra y la composición, cuando tenga sentido. Entonces lo que vamos a hacer ahora es empezar a estudiar algunas otras propiedades que tiene una función propiamente tal. Propiedades inherentes a una función, como son el signo, los ceros y la monotonía. Sinceramente. Entonces, los valores de la variable donde la función se anula se llaman ceros. No confundir ceros, se llaman ceros.
Esta definición no significa que esto sea cero. Esto no quiere decir eso, ¿no? Para nada. No está diciendo eso. Es decir, puede haber números que no son cero, distintos de cero, que son cero de la función, aunque aparezca en cada lengua. Son los valores donde se anula. La función podría ni siquiera estar definida en cero, por ejemplo. ¿Ya? Y si está definida en cero, su valor podría ser distinto de cero. Los ceros son otra cosa. Estamos tomando prestado el nombre. Esto se llama el signo de la función. ¿Cuál es el signo de la función? ¿En qué parte la función es positiva? Y cuando hablamos de en qué parte, estamos pensando el conjunto más grande donde la función tiene un puro signo. Que generalmente, para funciones reales a valores reales, generalmente, para las funciones, son intervalos o uniones de intervalos. Digo generalmente, no siempre. No es posible clasificar a priori el signo de la función. En muchas ocasiones son intervalos o uniones de. Es fácil dar ejemplos donde el signo, la función es positiva en cualquier parte, pero la mayoría de las funciones con las que trabajamos van a ser intervalos, uniones e intervalos. Y tenemos la noción de crecimiento y decrecimiento. Esta noción también es bastante intuitiva. ¿Ok? Y eso tiene relación con la idea de que cuando tú te mueves de izquierda a derecha, esta inducción es bastante apoyada por la gráfica. Entiendo acá, si uno tiene una función definida en un intervalo, piensa en un intervalo solamente. Entonces, cuando uno construye la gráfica, la variable x, que toma valores en ese intervalo, la variable de x toma valores de menor a mayor, o sea, la variable x se mueve de izquierda a derecha, cosa que nosotros sabemos porque eso representa el orden de los números reales, de izquierda a derecha, te mueves así. Entonces lo importante es saber cómo se mueve la gráfica cuando la variable se mueve de izquierda a derecha. La gráfica podría, en el extremo izquierdo y en el extremo derecho, podría tomar otro valor, pero podría ocurrir que se comporte de manera monótona, es decir, que mantenga un mismo comportamiento. Es decir, que vaya subiendo la gráfica, vaya ascendiendo, cuando x se mueve de izquierda a derecha. Eso significa que la función f es creciente. Creciente. F es creciente. O estrictamente creciente. Ahí hay que tener un poco de cuidado con el lenguaje. Aquí le llaman estrictamente creciente. ¿Ya? Podría ocurrir lo contrario en el dominio. Este es el conjunto I, y podría ocurrir lo contrario. Es decir, cuando nos movemos de izquierda a derecha, la gráfica va bajando, f decreciente. Si ocurre que f es creciente o decreciente en un intervalo, la función se dice monótona. Podría ocurrir mixto. Bueno, este último caso no se clasifica, solamente si tengo una cosa así, en todo el intervalo no es creciente ni decreciente. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos un intervalo donde ocurre solo un comportamiento, la función se dice monótona. En ese intervalo, en principio. Y si eso ocurre en todo el dominio, va a ser en todo el dominio. Aquí estamos definiéndola en un intervalo. ¿Ya? Entonces, geométricamente ocurre esto, y analíticamente o algebraicamente, la gráfica va subiendo, podría ser, en esta parte, pero una cosa más o menos intuitiva, eso va a ocurrir porque si uno toma dos valores, en un cierto orden, las imágenes se preservan, los valores obtenidos preservan el mismo orden. Entonces, si uno es x1 y otro es x2, y x1 es menor que x2, sus imágenes mantienen esa desigualdad. Si eso ocurre siempre, la función es creciente.
Esa es la manera analítica o algebraica de comprobar que algo es creciente. Y si es decreciente tendría que ocurrir todo lo contrario. Si uno toma un valor x1, da su imagen y eso toma un valor x2. Y la imagen es menor, es decreciente. Pero eso tiene que ocurrir para cualquier par de puntos. No basta con escoger un punto, un valor particular y otro valor particular y comparar sus imágenes. Eso tiene que ocurrir siempre. Dice para cualquier par, para todo x1, x2. Si eso ocurre, la función es creciente o decreciente. Y geométricamente lo que está sucediendo es esto. Entonces uno puede apelar a los ejemplos de las funciones que ya hemos estudiado para ver cuáles son crecientes y decrecientes. Y uno parte rápidamente estudiando de manera algebraica, concluir algunas cosas. Por ejemplo, la función lineal, la línea recta, el crecimiento de una línea recta no constante depende del valor de la pendiente. La recta puede ser de esta manera o puede estar dibujada de esta otra manera. Y quien controla eso, sabemos nosotros, es la pendiente. Pendiente positiva, pendiente negativa. Cuando la pendiente es positiva, es creciente y negativa porque simplemente hacemos los cálculos. Tomemos x1 menor que x2. Entonces nos queremos preguntar si la imagen se mantiene. ¿Esto es verdad? ¿F de x1 es menor que f de x2? Bueno, eso es cierto cuando esto ocurre. Y esto es equivalente a que esto sea cierto. O sea, la función es creciente cuando se da esta desigualdad. Para todo x1 menor que x2. Entonces esta desigualdad es verdad cuando la es positivo. Porque este número ya es positivo. Porque x1 ya era menor que x2. Entonces se cumple esto siempre y cuando este número es positivo. Es un sí solo sí entonces. Entonces ahí hemos probado que la función es creciente cuando la es positivo. Y por lo tanto la función va a ser decreciente cuando la es negativo, porque son puras equivalencias, ¿no? O sea, si pongo mayor acá, tendría que colocar mayor ahí y tendría que colocar ahí. Entonces tengo que ese producto de números es negativo, sabiendo que uno es positivo, el otro tiene que ser negativo, ahí, ¿no? Entonces se tiene la otra desigualdad. Bueno, entonces la función es creciente o bien decreciente dependiendo del signo de A, punto. Hemos mostrado entonces que es creciente o decreciente, lo hemos probado. Esto es una demostración. Bueno, ¿qué podemos decir de la función x cubo? Veamos entonces, x cubo. Aquí hay una desigualdad que se mostró en algún momento. Probablemente en uno de los ejercicios se resolvió. F de x cubo. Tomemos p menor que q. Entonces queremos saber cuándo si p menor que q, esto será verdad. ¿Será que esto es cierto? Y vamos, ¿qué condiciones deben ocurrir para que esto sea cierto? Tenemos como hipótesis que p es menor que q. Entonces, p cubo es menor que q cubo. Esto es equivalente a que esta diferencia sea positiva, pero esta diferencia se puede factorizar de esta manera. Entonces, probar que el cubo de P menor que el cubo de Q es equivalente a probar que estos dos productos son positivos. El producto de estos dos números es positivo, pero este número ya era positivo. Así que todo el problema pasa por probar si esta desigualdad es verdad. ¿Será que si P... esta desigualdad es verdad? Y resulta que la desigualdad es verdad, cuando P y Q son ambos distintos de cero, por supuesto. Si uno de los valores P y Q es cero, es cierto esto, porque o queda P cuadrado o queda Q cuadrado, y si ambos son distintos de cero, esta desigualdad también es verdad. ¿Y cómo uno lo prueba que es verdad? Primero, bueno, porque tiene que esto es cierto, esta desigualdad es verdad si P y Q son ambos positivos o P y Q son ambos negativos. Porque en cualquier caso, con esa hipótesis, con esa condición, este número es positivo, así que esa suma es positiva. Y esta desigualdad es verdad si P y Q son ambos negativos. Porque en cualquier caso, con esa hipótesis, con esa condición, este número es positivo. Así que esa suma es positiva. Así que esa suma es positiva.
Y en el caso que P y Q tienen distintos signos, por ejemplo, P por Q es negativo. Por lo tanto, menos L es positivo. Y esta expresión se puede escribir así, ¿no? Así que tengo que esto es positivo y esto también. En cualquier caso, esa desigualdad es verdad. En consecuencia, la función XQ es creciente, cosa que geométricamente lo sabemos, ¿no? Entonces hemos probado nuevamente que la función esta es creciente. Y igual a XQ, es una función creciente. Tenemos la función creciente. Bien, ¿qué pasa con la X cuadrado? Sabemos que la X cuadrado no va a ser creciente, ni decreciente. Veamos un ejemplo acá. Tomemos el ejemplo que está desarrollado en la presentación. Tomemos esta función, 6 más 4x menos 2x cuadrado. Uno grafica la función, puede factorizar, encuentra los ceros son 3 y menos 1, encuentra las coordenadas del vértice, y lo que uno puede mostrar es que, si uno hace la gráfica, aquí está la gráfica, estas son las coordenadas del vértice, el vértice tiene coordenadas, estas son las coordenadas 1,8, esas son las coordenadas del vértice, y se puede mostrar geométricamente que la función es creciente entre menos infinito y 1, y decreciente entre 1 y más infinito. Eso es lo que se está mostrando gráficamente. Ahí. La función es creciente en ese intervalo y decreciente en este intervalo. El valor de A, del número que multiplica x cuadrado negativo, abre hacia abajo. Lo que ocurre, hay dos intervalos donde la función tiene el signo, monótona, se llaman intervalos de monotonía. Tiene los ceros, y uno puede mostrar también, resolviendo la ecuación, que tiene los signos. Es positiva en un intervalo y negativa en la unión de esos dos intervalos. La gráfica es la que se está mostrando. Y tenemos una función. ¿Qué es eso? Entonces sería interesante saber si hacemos f de x igual a x cuadrado. Sabemos que esta función no es decreciente, ni creciente. Entonces uno tendría que mostrar que esa función es creciente en este intervalo, y f es decreciente, estoy usando esta notación en este otro intervalo. Entonces tendría que escoger, dice, en efecto, solamente en la primera parte. O sea, si nos piden probar, no podemos hacer el dibujo, tenemos que hacer el cálculo. En efecto, uno escoge dos números en el primer intervalo y concluye de inmediato por propiedades de números reales que esto es cierto, ¿no? Eso ya lo probamos. Si A es mayor que B, A es menor que B, mayor que 0, entonces esto lo habíamos probado. Por lo tanto, vale estrella. Estrella que es. Que cumple esa propiedad. Esto es creciente. Bueno, lo mismo va a ocurrir en el caso de la función. Uno puede probar analíticamente que la función cuadrática es creciente o decreciente en alguna parte, que es lo que estamos diciendo en 3. A ver, como para cerrar 3. Si tenemos la función cuadrática con a distinto de 0, para a positivo, eh, la función es decreciente en este intervalo y creciente en el otro intervalo, ¿no? X sub p menos infinito más infinito. Y si el a es negativo, pasa al revés. Es creciente en ese intervalo y decreciente. ¿Ya? Puede probar eso. Lo interesante sería tratar de probar, prueba.
¿Cómo se puede probar eso? Bueno, la idea está aquí, ¿no? Es la misma idea que está ahí. Solamente que hay que escribir la expresión cuadrática de otra manera. Uno puede probar que eso efectivamente ocurre. Bien. Cerremos la parte de crecimiento. Fíjate, la función f de x igual raíz de x es una función creciente también, porque si p es menor que q, raíz de p es menor que raíz de q. ¿Y eso por qué? Porque estamos diciendo que p menor que q mayor que 0 implica raíz de p tiene que ser menor que raíz de q. Tiene que ocurrir eso. ¿Y cómo uno puede probar eso? ¿Cómo uno puede probar esa afirmación? Interesante. Si p es menor que q, la raíz de p es menor que la raíz de q. Pero uno podría probarlo así, ¿no? En noticias. Nosotros tenemos esta desigualdad. Pero en realidad vale, además, se cumple esto. Si A y B son números positivos, y esto es cierto, entonces este es cierto. Eh, ¿Y eso por qué? Uno dice, ya que si A cuadrado es menor que B cuadrado, esto es equivalente, equivale a esto, ¿no? B cuadrado menos A cuadrado mayor que 0. B cuadrado menos A cuadrado. Pero B cuadrado menos A cuadrado se puede escribir como. Y esto es equivalente a que B menos A por B más A es mayor que 0. ¿Ya? Pero este número es positivo, porque A y B son positivos. Nosotros sabemos que si un número es positivo y multiplicamos por el inverso multiplicativo tiene el mismo signo. Entonces si multiplico por este número, entonces queda esto. O sea, esto, ¿no? A menor que B. ¿Ok? Ahí estamos usando la hipótesis que A menor que B, que A y B son positivos. Entonces, de esta equivalencia concluimos esto otro, ¿no? Porque P es igual a esto, ¿no? Y Q es igual a la raíz de Q al cuadrado. Entonces, si el cuadrado de la raíz es menor que el cuadrado de la raíz, lo que está dentro tiene que ser verdad. Y de ahí concluyes esto. Entonces estamos deduciendo esa desigualdad que está ahí.
por ejemplo. La otra manera de deducirla más corta, y perdone que me extienda aquí, pero estamos aquí recordando algunas cosas de axiomática nomás. Otra forma sería de esta manera, raíz de Q menos raíz de P. Yo quiero probar que eso es positivo, si P es mayor que Q. Entonces esto lo podemos escribir así. ¿Qué pasa si racionalizamos? Sale bastante más fácil aquí, ¿no? Aquí te sale bastante más directo. Esta expresión es la misma que esa, si racionalizas. Bueno, entonces esto es positivo. Si esto es positivo. Porque el denominador es positivo. Entonces, si Q es mayor que P, raíz de Q es mayor que raíz de P. De una manera bastante más corta de hacer el mismo cálculo, ¿sí? Entonces, en cualquiera de las dos maneras, mostramos que esta función es creciente, o que la desigualdad se mantiene. Entonces, la raíz es una función creciente. Listo. Ya, la raíz es una función creciente. Y cerremos con esto, para que no quitarle un tiempo, después vamos a modificar gráficamente. La primera, pues, ¿será que la función 1 sobre x creciente o decreciente? F de x 1 sobre x. Tomemos x1 menor que x2. ¿Qué podemos decir de f de x1 y f de x2? ¿Se mantiene la desigualdad? ¿Se invierte la desigualdad? Veamos. Caso 1. X1 mayor que 0 menor que x2. Si ambos son positivos. Si x1 es menor que x2, los recíprocos, la desigualdad se invierte, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque esto es verdad. Esto lo probamos en la clase. Si no lo probamos, lo dijimos. Porque esto es cierto. Porque esta desigualdad es verdad. Pongamos la estrella ahí. Pruebe que esto es verdad. Pregunta, ¿eh? Si x1 es menor que x2, pruebe que eso es cierto. Entonces pongámoslo acá, ¿eh? Solución. Tenemos que probar eso. ¿Cómo llegamos del lado izquierdo al derecho? ¿Cuál es el ingrediente principal? Uno dice x1 es menor que x2. Entonces es como pasar este para allá y este para acá. ¿Qué significa pasar? Significaría multiplicar, por ejemplo, por el inverso de este. Si multiplicamos por ese inverso, aquí quedaría 1 y aquí quedaría x1 a la menos 1 por x2. Y después uno repite el mismo truco, multiplicamos por el inverso de este. Y el problema está resuelto. ¿Dónde está el detalle? Y quedaría así, ¿no? Al multiplicar a la izquierda quedaría multiplicado por 1 menor. ¿Qué por notación es esa? La notación de fracción. Ahora, ¿por qué es válido esto? ¿Cuál es la parte esencial en este cálculo o en esta demostración? Está hecho en la clase. Hay que revisar. Lo que nosotros probamos, ¿dónde lo tengo eso? Mira, es que si A es mayor que 0, entonces el inverso multiplicativo también es mayor que 0. Esa es la parte importante aquí. Esa es la propiedad que estamos usando, porque estamos multiplicando por un número que tiene que es positivo. La desigualdad no cambia. ¿Sí? Esto lo probamos en la clase. Si es positivo, su inverso multiplicativo también lo es. Entonces, con esta idea, esencialmente es despejar, ¿no? Pasar uno por un lado, pero pasar hay que escribirlo formalmente nomás, escribir sin multiplicar por ese número, que tiene el signo. Esta es la única parte que hay que justificar. Que si x1 es mayor que 0, ese también, porque todo lo que más es consecuencia. Si multiplicas por un número positivo, la desigualdad se mantiene. Después vuelves a multiplicar por otro número positivo, la desigualdad se mantiene. Ya, ¿no?
Es el único detalle. Y en el caso que son ambos negativos, parece que pasa lo mismo, ¿no? Hay que mirarlo ahí. Bueno, entonces aquí tenemos algunos ejemplos, una prueba un poco más rigurosa, no gráfica, de que las ciertas funciones son crecientes y decrecientes. ¿Ya? Cuando hagamos la gráfica, podemos de manera gráfica decir, ah, esto funciona de esta manera. Pero puede ser evaluado, por supuesto, probar, demostrar que es creciente o no. Y aquí tenemos que usar entonces argumentos de desigualdades. ¿Ya? Eso, bien jóvenes. No les quito más tiempo. Dejémoslo acá. Voy a compartir. ¿Tienen alguna consulta?